La Edad moderna corresponde al final, a los siglos XVI al XVIII, aunque ya a partir del siglo XVIII la situación comenzó bueno, con cambios. Primero porque se dio lugar el siglo de las luces, que perteneció a la cultura ilustrada, que es la ilustración, y fue un cambio de paradigma crítico por parte de intelectuales sobre las monarquías absolutistas y las instituciones eclesiásticas de aquel periodo que es la modernidad. Y la edad contemporánea es el periodo de las revoluciones, desde la Revolución Americana, Estados Unidos, América, pasando por la Revolución Francesa, la Gran Independencia en nuestro país, la Gran Independencia española, y el resto de revoluciones políticas y sociales en la primera mitad del siglo XIX, por todo el continente europeo. Literatura británica anglosajona y literatura danesa. Sir John Vanbrugh fue dramaturgo y arquitecto español, es decir, que realizó dos formas artísticas, literatura y arquitectura. Perteneció a una familia originaria de Gante, estudió arquitectura en París, se enroló en el ejército y en 1690 fue detenido en Calais, acusado de espionaje, recobró la libertad y finalmente se dedicó a la literatura y a la arquitectura. Es decir, a partir de ahí, bueno, entró a luchar en las guerras europeas con, bueno, siendo libre ya o teniendo libertad, se centró ya en su carrera artística. Sus principales obras dramáticas fueron comedias de costumbres y adaptación de las obras de Molière y de Sade, la obra La Reincidencia de 1696 y otra obra, pero en el ámbito arquitectónico, fue El Castillo de Blenheim de 1705-1722, una de las obras más importantes del propio artista británico, y se le encomendó el conde de Marlborough. El monarca Jorge I le nombró superintendente de fuentes y jardines y superintendente de Greenwich en 1716. Una figura importantísima en el ámbito artístico bueno, pues, de Gran Bretaña, como fue Van Broek. Ludwig Holberg fue escritor danés, profesor de metafísica, también latín, de historia en la Universidad de Copenhague. Entre 1722 y 1724 produjo comedias inspiradas en Molière, Plauto y Terencio, es decir, prácticamente bueno, pues, de la cultura latina, la cultura francesa en la modernidad, en las que destacó la originalidad de sus ambientaciones y la caracterización de sus personajes. Escribió una novela fantástica y algunos estudios históricos. Dentro de esos estudios históricos que hizo Holberg fue Historia del Reino de Dinamarca de 1732 hasta 1735, cuando se publicó. No he nombrado que iba a hablar de un artista israelí o en Israel, pero bueno, incorporó dentro del mundo europeo occidental por su alianza desde el nacimiento de Israel. Abraham Solonsky fue escritor israelí en lengua hebrea, estudió en Rusia, Tel Aviv y en París. Fundó numerosas revistas de vanguardia, escritos El Reloj, entre otras, también director de redacción, páginas literarias, ediciones obreras, entre otras, en las cuales fue director, realizó una intensa labor como traductor de las obras de la literatura eslava, de los simbolistas rusos especialmente, y también de los occidentales. Brecht, aquel escritor del Trato del Absurdo germano, Shakespeare, Molière, Charles de Coste, es decir, de diferentes artistas de Occidente y también de Rusia. Al principio su obra reflejó el modernismo ruso porque estuvo en París en 1925 y con ello se familiarizó con la poesía modernista. Pero, bueno, más de 20 años después se acercó ya al realismo socialista. Y la obra es Poemas de largo pasillo de 1968, un artista en el ámbito de Israel muy importante, que se acercó primero a las vanguardias y a partir de ahí cambió su postura hacia el realismo socialista como una nueva forma cultural de Rusia, y esto es en el periodo estalinista. Otton Manimen fue poeta académico y traductor finlandés, de una familia de agricultores, es decir, de un estamento bastante bajo. Se trasladó a Helsinki, donde comenzó sus estudios universitarios, se licenció en 1897, se dedicó con ello a la literatura. En 1913 comenzó a dar clases de finlandés en la universidad
actividad que desarrolló hasta su jubilación, y posteriormente fue nombrado doctor honoris causa y recibió doctorados honoríficos de las facultades de Teología y Filosofía. Y una de sus obras es Viajero de 1938, una figura que no es tan conocida en España, pero que sí es muy conocida en el ámbito occidental. Dos escritores en Gran Bretaña y en Polonia, aunque el último lo he puesto dentro del ámbito de la Europa moderna, pero bueno, perteneció más al siglo XIX. William White fue dramaturgo británico, junto con William Conquebridge, fue el principal autor de comedias del periodo de la Restauración inglesa, cuando comenzó la dinastía Estuardo en la figura de Carlos II. Vivió algún tiempo en París, se convirtió al catolicismo, cuando volvió a Gran Bretaña, pues cambió el catolicismo por la religión anglicana. Y la obra de White es Amor en un bosque de 1671. Alexander Fredo fue dramaturgo polaco, considerado el creador de la comedia polaca, hijo de una ilustre y noble familia. Se unió, bueno, estuvo luchando en los ejércitos napoleónicos contra Rusia, fue prisionero, se evadió y reanudó el servicio de las armas hasta 1814, cuando ya prácticamente finalizó el conflicto de las guerras napoleónicas. Aunque Napoleón es verdad que en 1815 volvió con el Imperio de los 100 días, pero bueno, definitivamente fue Napoleón Bonaparte derrotado por los aliados. Acerca de este periodo agitado dejó un diario que tuvo gran éxito. Terminada la guerra se retiró a sus posesiones y empezó a escribir para el teatro. La obra del señor Helhat, bueno, que se publicó en 1818, el propio Fedro, el propio dramaturgo polaco, aunque se representó en el teatro 3 años más tarde. Y claro, yo lo he incluido dentro de la Europa moderna, pero el problema es que, claro, esto pertenece más al siglo XIX. El problema es que Polonia no existía como país, sino que estaba, bueno, pues dentro del Imperio Ruso. Es verdad que se llevó a cabo una revolución en la década de los años 30, siglo XIX, contra los zares, pero que fue aplastada por el Imperio zarista. La literatura francesa. Charles Maurice Donnet fue dramaturgo francés, comediógrafo por temperamento. Él estudió la carrera de ingeniero civil, que la logró con 26 años, aunque la arrinconó para directamente dedicarse, bueno, pues al ámbito literario. Y la carrera la realizó en el École Centrale. Recorrió los boites a Chasson de Montmartre y los pequeños teatros, es decir, que abandonó su carrera de ingeniería y empezó a dar paseos por la cultura francesa. Fue rimador agudo y desenvuelto. Fue autor de leves piezas de hombres como Cirne de 1881 y Auleus de 1891. También realizó una recreación de Aristófanes, Lisistrata, de 1893. Con esta obra llamó la atención la de Lisistrata de los críticos. En 1895 alcanzó ya éxito y fama con la obra Amantes, su obra maestra y una de las más significativas de la época. Un hombre que al final, o un dramaturgo, que primero iba para ingeniero y directamente se dedicó al teatro francés, como fue Maurice Donay. Jules Lemaitre fue dramaturgo y crítico francés, estudió primeramente en el seminario de Orleans y luego en la escuela normal, se doctoró en 1882 con la tesis, que fue una tesis muy interesante, la comédie après Molière et le théâtre de Dancourt, y con ello, bueno, pues, se convirtió en profesor de segunda enseñanza en Le Havre y Argel, y posteriormente ejerció la docencia universitaria en Besançon y Grenoble. Una de sus obras es Al margen de los viejos libros de 1905. Dos escritores, dos artistas que dejaron huella también en la cultura francesa. He hablado de dos escritores que estuvieron más cercanos a finales del siglo XIX y en parte al siglo XX. En este caso voy a hablar de Roger Planchon, que fue un escritor también importante francés, bueno, destacó como dramaturgo, aparte de otras facetas que realizó, pero él, bueno, pues perteneció más a la cultura más cercana, más conocida, porque es la segunda mitad del siglo XX y en parte también del siglo XXI. Como he dicho, fue dramaturgo, Roger Planchon, director teatral y cineasta francés. Con 21 años fundó en Lyon, en compañía de algunos amigos, el famoso Théâtre de la Comédie, y desde sus comienzos en 1952, esta compañía llevó a cabo a las tablas las principales obras del teatro del absurdo, el teatro, bueno, que surgió en muchos países europeos y fundamentalmente producidas por el dramaturgo francés de origen armenio, Adamov, y el alemán o germano
Bertolt Brecht. En esta etapa de la vida siguió las directrices creativas y escénicas del dramaturgo alemán, sobre todo en lo que se refirió a sus propuestas acerca del realismo épico y social. Él, que bueno, que es el Teatre de la Cité en 1960, que lo fundó con los amigos al final todo ello, y una de sus obras es Alicia por oscuros caminos de 1983. Él, con tan solo 21 años, fue uno de los artistas más importantes de Francia, y no solo de Francia, sino de Europa. He nombrado a escritores en la Edad Moderna británica. He hablado de escritores en la Edad Contemporánea en Francia, en la Edad más actual de la segunda mitad del siglo XIX, y me queda, bueno, o sea, por hablar de una de las principales potencias a nivel europeo, como es Alemania. Alfred Neumann fue escritor alemán, autor de apreciadas novelas históricas que conjugaron el retrato psicológico y la tensión dramática. Y la obra es Cantos de la sonrisa y necesidad de 1917. Un hombre que unió psicología con tensión dramática. Algo además que es importante, bueno, pues en el periodo en el que vivió. Tampoco me quiero olvidar de la literatura española contemporánea, con dos escritores muy importantes en España, pero sobre todo en Cataluña. Joan Oliver fue poeta, dramaturgo y prosista español en lengua catalana. Fue conocido con el seudónimo Pere Quart y la obra Salón de Otoño de 1947. Y Joaquín Ruyra fue escritor español también en lengua catalana, considerado el principal exponente de la narrativa regionalista de principios de siglo. Descendiente de una familia rica de terratenientes, estudió Derecho en Barcelona, donde se estableció con el ánimo de iniciar su carrera artística, bueno, literatura, aunque él estudió Derecho. Su obra estuvo vinculada al naturalismo, desarrolló su narrativa siguiendo una línea costumbrista con vinculaciones modernistas, aunque su realismo se vio siempre notablemente sofocado a sus crepúsculos morales. Escribió un poema, ensayos, varias obras dramáticas y tradujo a escritores europeos, Racine, Molière, Edcam, Chatrian y Scribe. Y colaboró en diversas revistas, Catalunya, Juventud, entre otras, y fue miembro del Institut d'Estudis Catalans, que es un Instituto de Estudios Catalanes, como ustedes quieran, bueno, pues nombrarlo. Y una de las obras es La Parada de 1919. Hay que comentar que, bueno, pues ambos son escritores que escribieron en lengua catalana. De ahí que, bueno, Cataluña ha tenido en el siglo XX y también en la segunda mitad del siglo XIX a grandes artistas del momento. He hablado de Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, también de Polonia. Y me quedaba bueno, por hablar de un país que es importante en Centro Europa o en Europa Oriental, como fue Hungría, y con dos escritores. Dexo Constolanyi fue escritor húngaro. Durante la segunda enseñanza se distinguió por la precocidad de su talento y sus dotes no comunes de estilista. Estudió letras en la Universidad de Budapest. Ahí trabó amistad con Mikhail Babich, que el propio Babich le llamó hermano espiritual. Y ambos tenían de común la veneración religiosa de la forma y amaban igualmente su lengua, de la que eran también unos maestros no superados. La obra de Consolangi es Desnudo de 1928, se encuentra en la diapositiva. Y Karol Siksa fue escritor húngaro, además de clérigo protestante, profesor, diputado, director de enseñanza superior, obispo también reformado de Budapest. Compuso dramas, poemas épicos y ensayos literarios y destacó como traductor de Dante, Shakespeare, Molière, Goethe, Byron, Víctor Hugo, Lamartine, entre otros escritores europeos más importantes de la Edad Moderna y bueno, del siglo XVIII, aunque el siglo XVIII, lo digo yo siendo historiador, es la modernidad europea. Y la obra es Los Nibelungos en versos de 1868. Con ello finalizo. He hablado de diferentes países en la cultura, muchos de ellos, bueno, pues en el ámbito al final de la literatura. Y comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo, más un ejemplo de Israel, darle a like, suscribiros, comentar. Vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo o siguiente vídeo.